Este presupuesto es una declaración de guerra al pueblo, sin ningún tipo de duda, porque aumenta los impuestos, rebaja el salario por diversas medidas. Vos pensás que la plata, para dar un ejemplo, la plata de educación pasó del 7,7 del presupuesto al 5,5, y los intereses de la deuda se llevan el 18% de los gastos. Cuando uno dice queremos déficit cero, habría que eliminar ese 18%, que es de una deuda que es usuraria, de una deuda que es una trampa. Luego, en realidad, es un dibujo el presupuesto, porque las cosas que dicen no se van a... que la inflación va a llegar al 23, no va a ser así, que el dólar va a quedar en 40, no va a ser así. La verdadera esencia del presupuesto está en la letra chica del acuerdo con el Fondo Monetario, porque ahí se plantea una reforma del sistema previsional, con aumento de la edad para jubilarse, con una modificación del cálculo inicial para atrás, con la posibilidad de crear una suerte de nuevas AFJP, es decir, de que el trabajador ahorre por la propia, o sea, que por un mayor peso, y a su vez una disminución de las cargas de las patronales para los jubilados, donde se plantea que la tasa de interés no puede ser inferior al 60%, con lo cual se agudiza la recesión, es decir, y con la posibilidad incluso de seguir emitiendo moneda, es decir, que nada de lo que dicen que se va a resolver, va a resolverse por plata que aparte no va a venir, porque va a estar puesta en un lugar a disposición frente a una eventualidad muy grande de que Argentina no pueda cumplir con los acreedores, no con el pueblo. Entonces el FMI dice, por ahora no la mandamos, pues no la necesitan. Pero ¿cómo? Si recortaste salud, recortaste educación, recortaste obras públicas, recortaste planes sociales, ¿cómo puede ser que no la necesite? Entonces, la realidad es un presupuesto que es una verdadera ataque al pueblo trabajador, al pueblo de conjunto, que no va a resolver ninguno de los problemas del país, sino que los va a agudizar todo. Por eso es que nosotros pensamos que una tarea fundamental es derrotar este plan que de ajuste, de guerra, porque de alguna manera es así, que está deteriorando el salario, que está haciendo lo que hace, lo tiene tanto a Macri como a los gobernadores que le pusieron la firma, ¿no es cierto?, y al FMI, y que hay que terminar de alguna manera con un régimen que es un régimen de saqueadores y que conduce al país a una situación peor, y que para eso nosotros reclamamos que una asamblea constituyente, electa por supuesto con soberanamente y libre, tome el poder del país para realizar una reorganización social que impida que se fuguen los capitales, que impida que se destruya ya la economía. Ese es nuestro planteo, y con ese planteo hacemos un acto en Córdoba el próximo viernes 2 a las 18 horas en la Plaza San Martín, con la presencia de Néstor Pitrola, así que los aprovecho para invitarlos. ¿Cómo sale esta encrucijada? Se sale con una intervención popular, se sale con una organización de los trabajadores, se sale con un plan de lucha. En el año 75 hubo una situación muy similar a esta, que fue el Rodrigazo. Y entonces lo que hizo Isabel Perón, me acuerdo, fue un decreto por el cual limitaba los aumentos salariales. Y hubo una huelga general que duró 45 días, se derogó el decreto, se tuvo que ir López Rega, se tuvo que ir Celestino Rodrigo. Lo que nosotros planteamos es que hay que ir a un plan de lucha, y planteamos que una asamblea constituyente tome el poder porque nosotros no queremos que el fracaso de un gobierno, evidentemente el de Macri ha fracasado, como fracasó el de la Rúa, no queremos que el relevo de un de la Rúa o de un Macri sea un Duhalde o un Kirchner. Nosotros queremos que intervenga el pueblo. Por eso plantea una asamblea constituyente. En salud de un Estado de Derecho, no es conveniente que, más allá de las inclinaciones y de las decisiones de los gobiernos, cada gestión termine su mandato elegido por el pueblo. Si termina el mandato, lo que nos va a pasar es que el país se va a agravar muchísimo más, y que las condiciones de vida y lo peor es todo, es que no se va a frenar ni la posibilidad de una cesación de pago, ni de una crisis financiera. Ahora, nosotros pensamos que hay que apelar a la propia Constitución, si es el caso, que está expresado en el tema de la Asamblea Constituyente. Eso es un remedio, para decirlo de alguna forma, constitucional, que tiene la enorme virtud que interviene el pueblo. Porque lo otro el pueblo no puede intervenir, como delegó su soberanía, entonces la tiene que recuperar, porque este no era el mandato que tenía el gobierno. El gobierno no dijo que iba a sucedernos esto. Y evidentemente fracasó en lo que él dijo que iba a suceder. Entonces,
mientras perdure tenemos un saqueo del país y tenemos un agravamiento de las condiciones. Entonces nosotros queremos que intervenga el pueblo y la forma que entendemos que puede intervenir el pueblo es con una asamblea constituyente. También opinó sobre la situación política en Brasil y la elección en balotaje del ultraderechista Jair Bolsonaro como presidente. Bueno, en las elecciones de Brasil ganó un fascista que va a tratar de establecer el fascismo en Brasil, cosa que todavía no logró, pero todo su planteo es el planteo de un fascista y creo que tiene que ver con una salida desesperada del pueblo brasileño frente a una crisis. Por eso es importante, digo, volviendo la intervención popular para que no te aparezca un Bolsonaro, porque el PT mantuvo a la clase trabajadora brasileña, la mantuvo fuera de toda decisión, con la historia de respetar los tiempos constitucionales, permitió que el golpe se lo hicieran desde todos lados, y eso terminó, ¿no es cierto?, encumbrando a un fascista. En Brasil la clase obrera tiene que está desmoralizada, pero no derrotada, tiene que reagruparse en Congreso Delegado de Base y debemos tomar en toda América Latina una fuerte posición de organización y de unidad contra el fascismo. ¿Una señal para la región el triunfo de Bolsonaro? Totalmente, para el mundo. Lógicamente Bolsonaro va a tener que lidiar con la propia crisis brasileña, que es muy fuerte. Acá la deuda se lleva el 81% del Producto Bruto Interno, en Brasil es el 100%. La Argentina va a tener consecuencias de la política de Bolsonaro y Bolsonaro mismo va a tener que trabajar sobre una situación de crisis muy fuerte. Si la clase trabajadora, si los trabajadores intervenimos y la izquierda juega un papel de esclarecimiento y no de sumisión, vamos a tener una salida. Eduardo Salas se refirió al nuevo rol de la Gendarmería en Córdoba. El sábado hubo fuertes controles en Santa Rosa de Calamuchita. Primer punto, que la Gendarmería no trae seguridad. Y eso uno lo puede ver por los lugares donde ya está la Gendarmería. Rosario, por ejemplo. Rosario está la Gendarmería creo que desde hace 2 o 3 años. El crimen está vivito, coleando, a punto tal de que con el famoso juicio a los monos se ha recrudecido y tienen zonas totalmente controladas. También ha sucedido lo mismo en lugares donde el gobierno anterior, el gobierno de Cristina, mandó a lugares de la provincia de Buenos Aires. Al principio todos estaban felices, bueno, vino la Gendarmería porque la policía es muy corrupta. Y ahora la corrupción se cambió de color. La Gendarmería no viene a resolver el problema de la inseguridad. El problema de la inseguridad está en un escalón del gobierno, de los estados, jueces, fiscales, policías, punteros políticos. Córdoba no necesita más policía, Córdoba tiene más policías que docentes primarios. ¿Sí? Porque todos los años hay más policía, tiene mucho armamento, tiene todo. Entonces, el problema de la inseguridad no está ahí. Y el peligro que representa la presencia de la Gendarmería es que familiariza una acción intimidatoria sobre la población, porque vos ves todo el tiempo a la policía en la calle, entonces vos decís, bueno, a la Gendarmería, bueno, yo no tengo nada que ocultar, pero un día los vecinos se juntan porque le cortaron la luz, porque no pueden pagar las tarifas como no se puede, y vas a tener a la Gendarmería ahí controlándote y violando libertades individuales. Entonces hay que tener mucho cuidado. La inseguridad, la salida de la inseguridad pasa por desmantelar un aparato que está encaramado en el Estado, ¿no es cierto?, del cual la Gendarmería también es parte, y no por esto. Entonces tenemos que impedir esto porque después te despertás con un Bolsonaro cuando menos lo pensás. ¿El Frente va a pedir explicaciones? Nosotros hemos citado al ministro de Masei por estos operativos y él se comprometieron a que el miércoles viene el secretario Mosquera a la legislatura, a la Comisión de Labor Parlamentaria, para que explique cómo son los operativos y cuál es el acuerdo que tiene hecho con la Gendarmería, porque lo hemos pedido y no lo dan. Queremos saberlo, queremos ver el papel escrito, firmado, para saber exactamente qué poderes le han dado a la Gendarmería. Un operativo sobre un colectivo que se viralizó y generó mucha repercusión. A partir de ahí es que la intervención nuestra cobró más fuerza, porque ahí se violaron un montón de garantías individuales. Nadie tiene por qué mostrar lo que lleva. Y el otro día me comentaron que acá en el operativo de acá, por ejemplo, cosa que le voy a preguntar al ministro, a una persona que la pararon, creo que venía en moto, tenía el documento con un domicilio en otra provincia, y le dijeron, ¿por qué? Dice, pero no, yo vivo acá, pero ¿por qué tenés el documento en otra? ¿Cuánta gente le pasa eso? Y como la mochila que traía estaba vacía, ¿por qué tenés la mochila vacía? Eso no tiene nada que ver con la inseguridad.
de acuerdo a las leyes, solo pueden requerir eso ante situaciones infraganti o una acción de un juez. Entonces, ojo, que se empieza con cosas que a todo el mundo nos parece que son razonables y resulta que no son nada razonables y después cuando ya está establecido es difícil sacárselo.